a este acto público de firmas del convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para promover la práctica deportiva. Saludamos con mucho cariño la presencia aquí de don José Miguel Monge Carrillo, presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, aquí presente, acompañado de varios de sus colaboradores, a los que le damos todos la bienvenida. Por nuestra parte está aquí el vicerrector de Relaciones Institucionales y Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia, don Manuel Vidal, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Administración Electrónica, doña Mercedes Farias, también está don Aurelio Olmedilla, que es el iniciador del convenio y director del Servicio de Actividades Deportivas, y don Miguel Pagán Albaladejo, jefe del servicio del Centro de Medicina Deportiva de la Universidad de Murcia. Como les digo, les agradezco a todos ustedes, miembros de los medios de comunicación, que estén aquí esta mañana, y bueno, pues como les digo, vamos a firmar este documento y luego pues habrá las pertinentes intervenciones. Por lo tanto, lo que procede es que procedamos a la firma de este documento que nos ocupa, de ese convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para promover la práctica deportiva. Vamos a firmar en todas las otras. Muy bien. Yo firmo tantos convenios que tengo la mano ya. Maliciera. No, tengo la firma deformada ya. Muy bien, pues vamos a darnos la mano, hacerlo con mano. La práctica que puse, una práctica romana. Congratularme y congratularnos de este tipo de acuerdo entre la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia. Creo que ambas entidades ganamos mucho con el desarrollo de estas colaboraciones. Muy brevemente voy a intentar explicar técnicamente pues, cuáles son los objetivos fundamentales del desarrollo del convenio. Para el desarrollo del mismo crearemos una comisión de seguimiento que se encargará de supervisar todas las acciones a llevar, y los objetivos podemos diferenciarlos en unos objetivos generales que serían reforzar la práctica deportiva universitaria en general, potenciar la práctica del fútbol y del fútbol sala, sobre todo haciendo hincapié en el fomento de la práctica de fútbol femenino, y promover diversas actividades de investigación y estudio en las interrelaciones entre la práctica deportiva y el bienestar psicofísico en general. Específicamente, los objetivos podríamos diferenciar en 4 objetivos que serían de intervención y asesoramiento, que serían dinamizar la práctica del fútbol universitario, reforzar el seguimiento especializado de los futbolistas y las futbolistas y deportistas universitarios de la universidad en competiciones locales y nacionales, posibilitar la mejora de los aspectos de entrenamiento en alto nivel y posibilitar la recuperación psicofísica precompetitiva y postcompetitiva. Por otro lado, objetivos de investigación y desarrollo básicamente serían realizar estudios, encuestas e investigaciones para determinar el grado de prevalencia entre la práctica del fútbol en sus diferentes grados, duración e intensidad de determinadas patologías y lesiones específicas o ausencia de ellas. Asesorar para implementar acciones de prevención de lesiones, normas conductuales, posturales y formativas desde una perspectiva médica, psicológica y fisioterapéutica. E incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación más novedosas para retroalimentar las propias experiencias de los miembros y asociados de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que podrán beneficiarse de los resultados demostrativos extraídos. Básicamente,
Y brevemente, estos son los objetivos que pretendemos lograr y que no dudo iremos alcanzando paso a paso. Sí me gustaría que las cuestiones más técnicas del asesoramiento y del trabajo desde el Centro de Medicina del Deporte, pues se encargara... Don Aurelio Medina. Lo que sí quiero hacer hincapié es en la labor del centro. La labor del Centro de Medicina del Deporte de la Universidad de Murcia es fundamentalmente predictiva. Y en esto nos vamos a centrar en este convenio. Vamos a tratar de hacer investigación mediante reconocimiento médico de los deportistas para tratar de prevenir la lesión más frecuente, que es la lesión muscular. Vamos a tratar de hacer un reconocimiento médico, de hacer una intervención sobre estos deportistas mediante fisioterapia, psicología del deporte, nutrición, etcétera, para tratar de disminuir en el mayor grado posible este tipo de lesiones. Y también vamos a hacer hincapié en la planificación del entrenamiento. Vamos a tratar de hacer una actuación mediante test de desarrollo de la fuerza, de la velocidad, etcétera, para que estos deportistas tengan un mayor rendimiento en su quehacer cotidiano con respecto al fútbol. En principio, yo creo que desde el punto de vista de la exposición, si luego tienen alguna pregunta más en concreto sobre el desarrollo más pormenorizado de este... La verdad es que poco más que añadir en cuanto al contenido concreto. Sí que una idea general, y es que esta colaboración de la Federación con la Universidad de Murcia permite que, en ausencia de otras contribuciones económicas públicas para el fomento del deporte, se puedan desarrollar todas las estrategias universitarias relacionadas con la materia. La Federación de Fútbol es en este sentido un ejemplo a seguir, que afortunadamente en bien de sus miembros y redundando además en bien de la colectividad de nuestros jóvenes, más concretamente los universitarios, pone en colaboración con la Universidad de Murcia sus recursos y sus esfuerzos. Por eso, en cualquier momento histórico es de agradecer, pero en estos momentos, repito, en el que la financiación del deporte es especialmente escasa, es político de la universidad, mi querido amigo don José Antonio Camacho, señores vicerrectores, Aurelio, Miguel Pagán, muchísimas gracias a todos por este convenio que acabamos de suscribir. Bueno, esto es una relación que ya empezó hace 8 años. Empezamos una relación que creo que ha sido absolutamente satisfactoria para las partes, para ambos. Y esto sería inviable, y creo que, no inviable, pero sí que ha habido un peso específico, una persona que ha sido la que ha marcado un poco la pauta. Indudablemente, de no ser el rector, don José Antonio Camacho, mi querido amigo, un gran forofo del fútbol, amante, y que siente una pasión enorme por el mundo del fútbol y sobre todo por el Real Murcia, indudablemente lo ha mamado porque su padre fue presidente 3 años, su padre murió siendo presidente del Real Murcia con 48 años en acto de servicio. Entonces creo que es el único presidente que no ha perdido unas elecciones. Yo creo que casi todos han pasado y se han ido. Bueno, dicho esto, esta relación se inició hace 8 años, siendo muy fructífera. Empezamos por temas informáticos, un acercamiento de la Federación a las nuevas tecnologías. A raíz de eso pusimos en marcha la página web, que fue una novedad a nivel nacional, porque permitía hacer las licencias, y fuimos la primera federación de España que hacía licencias por internet, con un intranet enorme que ha dado una cobertura magnífica. Todo esto indudablemente gestionado por Ática, que es el equipo de trabajo de temas informáticos, presidido por mi querido amigo también Tomás, que fue un buen futbolista, pero creo que es mejor gestor que futbolista. Posteriormente, en el 2008, dimos otro paso importantísimo, que han sido las actas online, es decir, hacemos actas por teléfono, que esto es una novedad también. Ya nos han copiado un par de federaciones, las presentamos a nivel nacional y nos han copiado 2 federaciones más. Y seguimos avanzando, hemos estado colaborando con la universidad en el desarrollo, por ejemplo, del Campus Mare Nostrum, a través también de estos convenios. Y por último hemos dado un paso, que es el paso que acabamos de dar, que es la firma de este convenio, donde vamos más allá. Nosotros como federación vamos a apoyar este desarrollo del mundo del fútbol y del fútbol sala a través de los universitarios, potenciando sobre todo la incorporación de la mujer a ambas modalidades. Vamos a colaborar con toda la experiencia que tenemos en este desarrollo. Pensar que llevamos 3 años luchando para que el mundo del fútbol femenino crezca. En 3 años
hemos crecido casi un 60% en el número de licencias y un 120% en el número de equipos. En fútbol sala sí lo teníamos de alguna forma consolidado, en fútbol nos ha costado un poquito más, pero estamos en esa línea, queremos aportar todos nuestros conocimientos y a su vez indudablemente resarcirnos de esta colaboración y aprovecharnos lógicamente de todas las investigaciones que va a realizar la universidad, que va a ser lo que vamos a recibir. Nosotros aportamos nuestro conocimiento, aportamos unas pequeñas cantidades de dinero, se hace una serie de investigaciones y posteriormente vamos a recoger los frutos de dichas investigaciones para aportarlas al colectivo del mundo del fútbol. Creo que la relación es magnífica, yo estoy enormemente satisfecho de esta relación y espero que se alargue en el tiempo. Esto es un matrimonio que se inició hace 8 años, vamos a firmar unos cuantos años más, que se irá renovando paulatinamente con casi total certeza. Los alumnos que tenemos de doctorado y máster estamos 30 y tantos mil, 35, quizá, o por ahí andaremos, 36.000. Y tengas en cuenta que la población femenina de la universidad, las mujeres, pues son más, que hay un porcentaje mayor. Esto es en Murcia y en todas las universidades españolas, esto es algo constatado, o sea, algo constatado de que no sé si estaremos 60-40, quizás 55-45, fácilmente 57-43, por ahí andaremos, o sea que un porcentaje mayor, por lo tanto, y hay mucho recorrido en ese tema. Yo creo que hay mucho por hacer y por lo tanto creo que esto puede ser parte